Perfecto, muy buenas noches nuevamente con cada uno de los participantes en esta sesión. Estamos en la sesión número 6 y vamos a desarrollar el tema de atención y seguimiento de casos en las defensorías del niño, niña y adolescente. Y vamos a tener como subtemas la propia atención del caso, la identificación previa para calificar un caso, determinación y ejecución de acciones de defensa cuando ya tenemos un caso planteado dentro de nuestras oficinas, cómo se realiza el seguimiento y verificación del cumplimiento de acuerdos o de disposiciones dentro de la Defensoría, pertinencia de la derivación y cómo se concluye un caso. Entonces, con estas precisiones de los temas que vamos a desarrollar, voy a empezar la exposición, no sin antes agradecer nuevamente a la institución que propicia estos espacios y que nos ayuda a fortalecer el conocimiento que tenemos, que debemos tener sobre los temas de defensoría, ¿no? Udeápolis por su pertinencia para poderme hacer llegar a ustedes el conocimiento debido con referencia a las defensorías del niño y el adolescente. Bien, entonces vamos a empezar. Me voy a permitir primero poder exponer y después entraremos en un diálogo sobre sus preguntas con referencia a cada subtema que hemos podido desarrollar. ¿Qué cosa es una atención de caso? El concepto de caso está básicamente reconocido como el conocimiento que se pone vamos a decir, en la defensoría se pone el conocimiento de cómo se va a atender un caso que hemos identificado como vulneración o que pone en riesgo el ejercicio de uno o más derechos de los niños, niñas y adolescentes. O un grupo de personas que tienen algún vínculo relacionado al niño o su entorno familiar. Este hecho también puede involucrar el cumplimiento justamente de las personas que pueden estar involucradas junto con el menor. La atención de casos en las defensorías comprende sobre todo realizar acciones dirigidas a lograr que cese la situación de amenaza o la afectación directa que puede tener el menor con referencia a su entorno. Puede ser familiar, puede ser social, puede ser educativo y que afecte directamente el ejercicio de sus propios derechos de estos niños, niñas y adolescentes. Y lo que se tiene que hacer en una atención de caso es revertir estos factores que no están ayudando justamente y más bien están afectando al menor y que motivan justamente la situación que llega a la defensoría. En la atención de casos vamos a ver que quienes pueden venir a dar a conocer que hay un caso de vulneración de un menor, puede ser el propio familiar, el responsable del menor, un profesor, un ciudadano de a pie, que ponga en conocimiento de la Defensoría que hay un caso que se está desarrollando y que está afectando drásticamente en la integridad del menor. Cualquier persona, y creo que eso nos mueve en la sensibilidad cuando vemos alguna situación de indefensión con los niños, es que realmente nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? O sea, no hay nadie quien esté protegiendo a este niño, está abandonado, no hay persona adulta que lo pueda proteger. Entonces, por eso las defensorías tienen la posibilidad de acceder o de facilitar la atención de casos de menores, pero que sean evidenciados por personas que no sean directamente los familiares, porque vamos a pensar que de alguna manera se podría decir que solo la atención de casos es para los niños donde sus padres o sus responsables son los únicos que pueden venir a presentar el caso, y no es así. Pueden venir cualquier persona que considera que de alguna manera está siendo o ha detectado, ¿no?, que el menor está siendo vulnerado en algún derecho, o que consecutivamente escucha, ve o tiene sospechas también de que el menor está siendo maltratado o vulnerado en algún derecho, ¿no? Entonces, los profesores, por ejemplo, ahí tienen un accionar muy fuerte
con referencia a venir a pedir la atención de un caso de un menor, de repente del entorno del el aula donde desarrolla, o la directora o el psicólogo que también atiende en los centros educativos y que detecta alguna situación que esté afectando realmente la integridad del menor, ¿no? O algún derecho, no necesariamente una afectación de maltrato y violencia, sino también algún derecho como a la identidad, a la propia educación, ¿no? Menores que a veces sus padres no los envían al colegio habiéndolos matriculado, el derecho a una buena alimentación, por ejemplo, a su salud, ¿no? Cuando en el colegio detectan también que de alguna manera el menor se queda dormido, está teniendo algunas laceraciones o tiene también algunos indicios o síntomas, ¿no? Como fiebre, poner en evidencia primero a sus progenitores y si ellos no toman cabal posibilidad de atender, pues es responsable también del centro educativo poner en conocimiento de la Defensoría que hay un caso de un menor. En el entorno más social, vecinos, amistades cercanas o parientes que no necesariamente viven en el entorno físico donde se desarrolla el menor, también son aceptadas la atención de casos. El otro día también escuchaba y me preguntaban, ¿no? ¿Qué pasa si un menor viene a las oficinas de la Defensoría? ¿Podría ser atendido? Creo que es el único espacio que sí es atendido a un menor. No se le pide un DNI, solamente sus datos personales y el caso que viene a denunciar. Entonces, ustedes verán que la Defensoría está abierta en todo caso para toda posibilidad de tomar conocimiento de una afectación que se le da a un menor. En la atención de casos vamos a ver fases que se desarrollan dentro de la propia atención, ¿no? Y vamos a ver un primer paso que es la identificación previa y determinación. En la identificación previa vamos a darnos cuenta el que atiende el caso, primero si es un caso que realmente nos compete, si es un caso que está dentro de nuestras facultades poder atenderlo. Si no fuese así, tendríamos que tener nuestra red de apoyo para ver a quién podríamos derivarlo para su atención. Muchas veces se piensa que la Defensoría del Niño y el Adolescente solamente atiende los casos que son denunciados por mujeres, y no necesariamente es así, ¿no? Ahora vemos mucho más casos que van a la Defensoría a denunciar casos de menores o de entornos familiares violentos o de alguna vulneración de derechos de un niño, de varones también. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud frente a esa presentación de caso? Primero, identificar previamente si es un caso que está dentro del contexto que la Defensoría del Niño y del Adolescente tiene como facultad para poderla atender. Y después poder hacer una determinación de la estructura de cómo se va a abordar el caso y si es un caso, por ejemplo, de psicología, tendríamos que acompañarnos por una psicóloga. Si es un caso legal, tendríamos que acompañarnos por un abogado. Y si es un caso más de trámites administrativos, poder hacer la conexión con las instituciones respectivas en el plano administrativo. Una segunda etapa es la ejecución de acciones de defensa. O sea, poder nosotros determinar realmente cómo es que vamos a actuar, hacer como un bosquejo de la forma que vamos a intervenir en la atención del caso. ¿Cuál va a ser nuestra primera acción, segunda, tercera acción? Es como un mapa de seguimiento o de actuación en el que vamos a ver primero cómo debemos actuar ante el caso que se nos ha presentado y qué acciones de defensa y qué profesionales en la materia respectiva a los cuales se va a atender es necesario contar con su experticia para poder hacer una buena atención y poder también tener éxito en la ejecución de las acciones.
Posteriormente a llevar las acciones y la defensa justamente del caso que nos ha tocado atender, vamos a ver si después en esa ejecución podemos ver de repente que va a haber una conciliación, que puede haber un compromiso, que puede haber una derivación, que puede haber un trámite administrativo que es necesario poner en conocimiento de la autoridad administrativa. Y posteriormente a este segundo paso va a venir el tercero, que es la verificación del cumplimiento. Tenemos que verificar realmente si se cumplió o no se cumplió esa ejecución de acciones y en qué medida también. O sea, no solamente se tiene que ver, se ejecutó la acción, no se ejecutó. Hay que ver también el nivel de eficacia de la ejecución de la acción. ¿Fue total? ¿Realmente fue todo lo que nosotros esperábamos? ¿Fue muy tardía? ¿Fue muy pronta? O cayó en el olvido también por parte de nosotros o por parte de la institución o del profesional. Tendríamos que ir verificando paulatinamente cómo se ha podido ver la constatación de la ejecución de las acciones. Este verificativo del cumplimiento lo hace el personal de la Defensoría para ver realmente si su trabajo está siendo eficiente. Ahora, yo entiendo que cuando uno se plantea verificar el cumplimiento de acciones de defensa, vamos a encontrarnos que no totalmente depende de nosotros ese cumplimiento, ¿no? Sino depende de un tercero al cual hemos derivado o hemos pedido el apoyo porque es una atención especializada. Pero en la verificación es justamente el acompañar también un tema de ejecución de acciones. Ese acompañamiento previo a la verificación es algo que no debemos dejar pasar. El acompañar a la víctima, acompañar a los padres de la víctima, en verificar también si las acciones se están llevando adelante como se habían planteado, es una forma también de verificar el cumplimiento de acciones. Y eso lo tiene que hacer el equipo de defensoría. ¿Para qué? Para que pueda ver si realmente el caso va a arribar a la solución del problema o va a tardar mucho, el por qué está tardando, cuáles son los inconvenientes o tropiezos o cuellos de botellas que ha podido encontrar al momento de la ejecución de las acciones de defensa y poder comenzar a poner remedios también. O sea, en esa verificación del cumplimiento vamos a, de repente, en algún momento cambiar la estrategia de intervención en la ejecución de acciones, ¿no? El camino que habíamos propuesto de repente es mucho más largo cuando se nos presenta un camino más corto y más eficaz. Entonces, la verificación del cumplimiento va por todas esas líneas. No solamente es verificar, a ver, mandé el oficio, lo recibió, no lo recibió, realizó la actividad, no la realizó. Eso es muy frío y muy, vamos a decir, burocrático. Vámonos más a la persona misma, al menor, si realmente en la ejecución de las acciones el menor está siendo atendido, ¿no? En el cumplimiento, sobre todo, de todas las estrategias que se propuso para cambiar la situación del menor. Y en la conclusión, que también la vamos a ver un poquito, de repente voy a repetirlo, pero es bueno, la conclusión es la forma como termina el caso. Un poco por la experiencia de años que tengo en las defensorías, encuentro que generalmente los casos no tienen esa etapa de conclusión. O se cree que haciendo un acta de conciliación o un acta de compromiso, ahí concluyó la atención del caso. Y hay que saber que no es así. Al haber firmado una acta de conciliación, una acta de compromiso, empieza realmente la atención del caso, porque hay que ir verificando realmente su cumplimiento. Si al cabo de un tiempo nosotros vemos que los acuerdos se van realizando, se van verificando y se van cumpliendo, vamos a poder decir que esa acta está siendo eficaz en los acuerdos tomados. Pero a veces no se da tampoco, ¿no? A veces hay acuerdos o compromisos que no se llevan a cabo,
que simplemente han sido firmados por los que iban a cumplir los acuerdos y saliendo se olvidaron totalmente, ¿no? Ahí volvemos otra vez a la etapa de la verificación del cumplimiento. Ahí tenemos que realmente nosotros, cada uno del equipo de la Defensoría, estar atento y pidiendo información, en este caso a los responsables del menor, si el cumplimiento se está dando, no esperar meses, no esperar años, sino a la semana o al tiempo vencido, porque nosotros tenemos el acta, verificar si realmente se está cumpliendo. Y que la responsable, en este caso la madre o el padre del menor, nos pegue una llamada o venga a la oficina o por WhatsApp nos pueda comunicar. Ahora tenemos tantas herramientas que ya nos ayudan a evitar el estar presencialmente, una llamada telefónica, para ir revisando cómo va el cumplimiento de los acuerdos. La conclusión realmente se va a dar cuando verificamos que el cumplimiento en el transcurso del tiempo se está dando. Otra forma de conclusión es, lo voy a repetir pero en su momento, pero quiero ir ya dejando los conceptos colocados con respecto a esta etapa o fase de la atención de casos. Hay lo que se denomina el desistirse del caso, ¿no? O sea, yo ya no quiero seguir con este proceso, es una manifestación de voluntad de la persona que ha venido a plantear el caso y para ser atendido. Desistirse es decir, ya no quiero continuar. Esa es estrictamente la expresión, yo ya no quiero continuar con esto. Ahí hay un nivel de evaluación también, cuando una persona se desiste. Si hay un derecho vulnerado, la persona no se puede desistir, ¿no? A no ser que haya situaciones como, por ejemplo, un traslado de domicilio de la persona. O sea, yo ya no voy a vivir en esta zona, por ejemplo, en el Cusco, yo me voy a vivir a Tumbes. Yo me desisto de continuar con este caso y en Tumbes lo haré verificar en la Defensoría. Hay situaciones que sí son válidas, pero el equipo de Defensoría tiene que valorarlo. Cuando hay una vulneración de derechos ante los niños, niñas y adolescentes, hay que valorar esa situación. Realmente vale, o sea, el desistirse está fehacientemente comprobado que el desistimiento es válido, legal, o es un desistimiento por temor, miedo o amenaza de repente, ¿no? Entonces hay que ir verificando realmente esa forma de conclusión. La norma no nos menciona, por ejemplo, hay dos formas, verificativo del cumplimiento para concluir la atención de caso y el desistimiento como forma también de conclusión de caso. Pero en el ejercicio de la labor hemos visto de que se da mayoritariamente el abandono. Y miren que la norma no lo menciona. El abandono del caso, o sea, ¿cuál es la diferencia entre desistirse y abandonar? Desistirse es cuando uno manifiesta el deseo de ya no proseguir con la atención del caso. Y abandonar es cuando la persona entra en silencio. Nunca más vuelve a la defensoría, nunca manifiesta su voluntad, simplemente se aparta y nunca más la volvemos a ver. Llamamos por teléfono y tampoco la podemos localizar. Ha cambiado de teléfono, ha cambiado de domicilio, ha cambiado también seguramente de forma de ubicarlo. Y ya no, o no nos contesta sencillamente el teléfono. O sea, hay ese silencio que se llama de abandono. Eso la norma no lo menciona mucho. Y habría también que en esto caer en la cuenta, ¿cuánto tiempo esperamos cuando hay abandono? ¿Cuánto tiempo esperamos? ¿Podemos esperar un mes, 2 meses, 3 meses? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar realmente para poder determinar que hay un abandono?
Haciendo un símil más o menos con el Poder Judicial, que tiene una área jurídica, en cambio, perdón, judicial, del órgano jurisdiccional, generalmente el Poder Judicial espera 4 meses cuando no hay actividad dentro de un proceso judicial. Y en la organización donde yo trabajo hemos tomado un poco ese parámetro, ¿no? Porque no podemos dejar por días, meses, años, un expediente abierto. Tiene que concluir de alguna manera, o por cumplimiento y verificación de acuerdos, o por desistimiento, y tienen que tener ustedes una hoja donde la persona se desiste y con su firma y huella digital, y con eso se está cerrando el caso. Y también en el tema de abandono, indicar, ¿no?, en una hoja ya por el equipo de defensoría, pasado un tiempo prudencial, como les digo, en mi institución hemos determinado que para declarar un caso en atención concluido por abandono es de 4 meses. Si la persona en 4 meses no regresa, no se comunica, o nosotros hacemos el intento de la comunicación, lamentablemente tenemos que cerrar el caso porque no podemos tener abiertos los casos. Concluye el año y nos quedamos con casos abiertos todavía, con casos que se han quedado ahí, han venido, han contado su historia, han llevado de repente oficios, han llevado documentos, citaciones, invitaciones, y después no han vuelto nunca más. Entonces ahí hay que cerrar el caso de todas maneras. Cuando hay silencio, vuelvo a repetir, es abandono. Cuando hay desistimiento, hay una manifestación de voluntad. Y cuando hay verificativo de cumplimiento de acuerdos, ese también es una forma ya de poder determinar la conclusión del tema. En esta diapositiva de atención de caso, las demunas, no todas las defensorías lo pueden realizar, tienen lo que se denomina el procedimiento por riesgo de desprotección familiar, que se rige por lo establecido en el Decreto Legislativo 1297 y su reglamento. Las demunas están obligadas a atender lo que anteriormente se llamaba abandono moral y material. Ahora tiene un propio procedimiento administrativo que se llama por riesgo de desprotección familiar y se rige por lo establecido, como les digo, por el Decreto Legislativo 1297. Hay que leer esta normativa porque ayuda mucho a poder saber cómo se realiza un procedimiento en defensoría o cómo se deriva para su investigación a la DEMUN. Vuelvo a repetir, las únicas autorizadas para este tipo de procedimientos son las DEMUN. El Ministerio de la Mujer tiene para ello una capacitación exclusiva para este tipo de procedimiento, y los miembros de las DEMUNAS pueden acceder a este tipo de capacitaciones con el debido cumplimiento de requisitos para poderse presentar a un cupo y poder capacitarse en esta especialidad. Proseguimos entonces con la competencia. La competencia territorial de las defensorías, sobre todo en cuestiones de desprotección, le corresponde siempre a la municipalidad que pertenece al servicio y donde la víctima vive en desprotección, ¿no? Sin embargo, con todos los demás casos, hay que respetar el territorio. A ver, esto es un tema que a veces nos puede llamar a un poco de indecisión, ¿no? Me consultan, cuando me hacen las consultas legales, me dicen, doctora, esta persona es de Huancayo. ¿Cómo sabes que es de Huancayo? Por su DNI, en su DNI tiene el domicilio de Huancayo. Sin embargo, él está viviendo ahora aquí en Cusco con su pareja y el acto de vulneración de derechos hacia el menor o la familia ha sido realizada aquí en el Cusco, porque su pareja vive en el Cusco. Entonces ahí, por ejemplo, la competencia territorial, así el señor viva y su DNI esté en Huancayo,
la señora sí vive en el Cusco, por lo tanto tendría que ser en la jurisdicción o competencia territorial de la zona donde interviene la DEMUNA o la Defensoría del Niño y del Adolescente. Si es un caso, y varias veces nos ha tocado, que son personas en tránsito también, ¿no? En tránsito, o sea, que están viajando y en eso entran a la Defensoría e indican de que son de, no sé, pues de Puerto Maldonado, por ejemplo, ¿no? Y que están en tránsito y que están viajando hacia Lima por vía terrestre. Y nos cuentan el caso, ¿no? Vienen y cuentan el caso. Ustedes deben tomar ahí la atención del caso como una consulta, porque en realidad no van a poder intervenir, porque la persona está en tránsito, el caso se ha dado de vulneración de derechos, pero esa persona en horas va a tomar su carro y va a seguir su camino. Lo que ha venido a hacer es presentarles el caso y escuchar de ustedes la manera como sería bueno que ella pueda actuar ya en la ciudad de Lima, donde va a estar de repente residiendo, ¿no? Y ahí sí ustedes tienen que tener mucho cuidado con la competencia territorial. Hacer las preguntas respectivas, hacer también la confrontación de los DNIs para saber que no van a tener un caso de repente de Tumbes, como les vuelvo a decir, en el Cusco, cuando saben que está de tránsito y la competencia territorial no les corresponde. Entonces, no nos gustaría, por ejemplo, que un caso de, no sé, pues de Abancay sea atendido en el Cusco cuando la persona, todo el caso se ha desarrollado y ellos están volviendo a Abancay o son de Abancay y están temporalmente nada más ahí. Primero porque ustedes no van a poder actuar. ¿Cómo generarían lo que hace un momento yo les explicaba aquí? Ejecución de acciones de defensa. Esta parte de aquí, ¿cómo lo harían si el caso se ha visto y lo que han venido a contarles se ha realizado o se está realizando en Abancay y la persona está en Cusco? Ustedes podrán hacer coordinaciones, sí, con otras DEMUNAs de la zona de origen del caso. Eso sí, lo pueden hacer. Pero atender en su totalidad no lo van a poder hacer por el tema de la competencia territorial que hay que respetar. Entonces, lo que dice acá la diapositiva es que la competencia territorial de las DEMUNAs, de las municipalidades provinciales para actuar en este procedimiento, está circunscrita al ámbito del distrito del cercado de dicha provincia. Yo he visto que algunas DEMUNAs provinciales abarcan pues todos los distritos, ¿no? Y realmente tienen un cúmulo de casos y se desbordan. Cuando, por ejemplo, el propio distrito tiene su DEMUNA y debería actuar en su sede territorial o competencia territorial. Entonces, aquí lo que precisa es que justamente la municipalidad provincial, si hay una DEMUNA de la municipalidad provincial, debe actuar, todo su actuar se basa en sus circunstancias en el ámbito del distrito justamente de la provincia. La capital de provincia es su jurisdicción, no la provincia con sus 13 distritos, como por ejemplo tenemos en Ispicanchi. No, es Urcos y en el ámbito de Urcos es donde tiene que desarrollar su actividad, porque realmente he visto cómo las defensorías provinciales tienen mucha, pero mucha carga, porque también la población tiene la creencia que las DEMUNAs de las municipalidades provinciales están mejor dotadas de profesionales que las DEMUNAs distritales. Esa es otra creencia también, ¿no? Pero al final, si todos nos capacitamos y todos estamos perfectamente en la posibilidad de una atención idónea y ir desterrando de repente esa creencia que tiene la población, que en las DEMUNAs provinciales hay una mejor atención porque hay mucho mejores profesionales. Después vamos a ver, la DEMUNA no puede inhibirse de atender casos
y tampoco puede actuar frente a situaciones de riesgo de protección con conflictos de competencia, por carencia de recursos humanos o por materiales o por falta de acreditación. En este último caso de falta de acreditación, debe aplicarse el presente, el respectivo reglamento para intervenir en vulneración de derechos de niñas y adolescentes y restituir su ejercicio. Esta indicación es que en realidad la DEMUNA no puede inhibirse, o sea, negarse a atender un caso, primero, porque no tenga el profesional idóneo. Segundo, porque situaciones de protección, cuando hemos visto que la ley exige que las DEMUNAS tengan que ver el procedimiento de riesgo de protección familiar en menores. Porque no tengan los recursos, o sea, no tengan personal, no tengan materiales, no tengan de repente circunstancias que necesitan, sobre todo recursos humanos. Y sobre todo, el último, que es la falta de acreditación. La falta de acreditación por el Ministerio de la Mujer para la atención de casos no es una condicionante para decir yo no puedo atender este caso. El Ministerio ya lo ha aceptado como una actividad que realmente la tienen que realizar, así le falte la acreditación. Lógicamente que es responsabilidad también del municipio, en el caso de las DEMUNA, que tengan que actualizar o desarrollar la acreditación de su defensoría y la acreditación de su personal. Pero en ese proceso, lógicamente, hay un tiempo y los casos van llegando y es necesario la atención. Pero esto, como vuelvo a repetir, no es una situación, vamos a decir así, de que, yo no puedo atender este caso porque no estoy acreditada, mi defensoría no está acreditado, no tengo los materiales, no hay el profesional, no tengo, la competencia, de repente no es de mi parte, pero ustedes tienen toda una red de profesionales y es necesario que ustedes lo tengan que tener cuando son miembros de una defensoría, las comunicaciones, por ejemplo, con psicólogos de la provincia, con instituciones de albergue de niños, tienen que tener una red. Vuelvo a repetir lo que les mencioné en la sesión número 4 que estuve con ustedes, no podemos hacer las cosas solos. Y no tenemos a veces los recursos humanos o estamos muy cargados con él. Entonces, un psicólogo amigo del centro educativo, un abogado de repente de la propia municipalidad o un abogado con mucha sensibilidad social que trabaje en la zona, que nos pueda ayudar. Tenemos que crearnos nuestra propia red de profesionales que nos pueda ayudar en un caso de una atención y no podemos decir, no se puede atender por falta de esto. Entonces, se dice claramente que en la atención de casos, las DEMUNAS y las defensorías en general, no solamente esta carga va para la DEMUNA, no puede rechazar ninguna atención de caso. Ya el equipo determinará cuál es el nivel de atención de casos que le va a dar y las estrategias que va a plantear para esa atención de caso, o también la derivación y a quién lo va a hacer, ¿no? Entonces, esta diapositiva habla mucho de inhibirse cuando esto, por normativa legal, está prohibido. También se habla, por ejemplo, cuando se abre en atención de caso, ya cuando abrimos un expediente, corresponde abrir expedientes por cada caso. Todas las materias del caso identificadas en la etapa de ejecución de acciones disponen una atención regular de la presente y serán atendidos en un mismo caso. Voy a leer la diapositiva y después les voy a explicar. Será atendida como un mismo caso siempre que involucre al mismo afectado y a la misma persona, que haya el mismo transgresor o transgresora y que se haya ocurrido seguramente en la misma jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos al mismo menor afectado en su derecho, que si tenemos las situaciones casi parecidas,
Si tenemos al agresor o agresores los mismos, no podemos estar abriendo expedientes y expedientes continuamente. ¿Por qué? Primero hay una razón fundamental. Porque puede haber un hecho, vamos a ver, en enero de este año, ¿ya? En enero. Y hemos abierto el caso, ¿no? Hemos abierto el caso y encontramos ahí que realmente el niño afectado, la madre seguramente que ha declarado el caso para ser atendido, han determinado y han también identificado quiénes son el transgresor, el agresor, el obligado, quiénes son. Eso ha sido en enero y hemos estado actuando en determinado caso, ¿no? Identificando un caso. Derecho a la educación, por ejemplo. Ya. Hemos hecho todas las gestiones, todo eso, y en eso, en el mes de junio, vienen otra vez a denunciar el caso para indicar, por ejemplo, que el niño está enfermo y constantemente enfermo, ¿no? Y que los padres no actúan. Entonces, ahí, por ejemplo, la misma persona, vamos a decir hasta las mismas intervinientes, pero el caso es distinto. El otro era derecho a la educación y este es derecho a la salud. ¿Qué les recomiendo yo hacer? Imaginémonos en diciembre, el padre abandona al menor y la madre viene por prestación de alimentos, ¿no? Y hemos tenido derecho a la educación, derecho a la salud, derecho. Yo lo que les recomiendo para un seguimiento así del caso realmente, de la persona, es que ustedes pongan vínculos de alguna manera que les haga indicar que ya previamente, en una hoja ya previamente, ha habido un caso con el expediente tal sobre derecho a la educación. Que previamente a la educación también hubo un caso con derecho a la salud, o después hubo un caso de derechos. Y que posteriormente ha habido un caso de derecho de prestación de alimentos. Entonces, ustedes tienen que ir viendo cómo se va solucionando cada uno de ellos. Y también viendo cómo cada caso se va resolviendo y el proceso de avance que tiene en la solución del problema. De repente, el caso, por ejemplo, de educación se cerró muy bien, el niño está estudiando, está matriculado, el informe del colegio nos indica que el niño está realmente, o sea, participando activamente de las clases, los informes de rendimiento escolar son buenos. Entonces vemos que realmente lo que fue una denuncia por derecho a la educación, al final casi se está cerrando ya como que está bien. Tenemos el otro caso que es en julio con respecto a salud. Ahí también haremos toda la secuencia, ¿no?, de acciones que vamos a tomar con respecto a la atención de salud del menor. Para que los padres se preocupen, de repente nosotros tenemos contactos y podemos ayudar también a la solución de la salud del menor y cómo los padres se involucran y si el proceso de recuperación de la salud del menor también va en camino, ¿no?, dependiendo del nivel de afectación en la salud. Y en el derecho, por ejemplo, a los alimentos, igual, ¿no? Vamos viendo también si se ha logrado hacer un acta de conciliación en alimentos y si esta se está cumpliendo, se está logrando o no. Bien, esto con referencia a abrir expedientes. El archivo de expedientes, cuando uno atiende un caso. Concluido el procedimiento de atención, el expediente del caso será guardado junto con sus antecedentes en el legajo del archivo correspondiente, el cual será ordenado tomando como referencia el apellido del menor, de la niña, niño y adolescente afectado o del grupo de ellos. Ahí realmente hay una situación bastante, no sé si en todo el país sucede, pero en las demunas, por ejemplo, cuando hay cambio de personal, desaparecen los expedientes o los entregan al interesado. Primero, los expedientes no pueden ser entregados a nadie porque
son responsables las defensorías, incluyo las de MUNAS, en guardar celosamente estos expedientes. Entiendan que cada expediente es una historia de vida, una forma de atender el caso y cómo se ha intentado resolver o se ha resuelto. Creo que a nadie de nosotros nos gustaría que nuestra vida privada pueda estar siendo entregada a cualquier persona cuando termina una gestión. Por lo tanto, las defensorías deben tener un archivo general para que cualquier persona, cuando pida o la misma persona que fue atendida pasado algunos años regrese a la defensoría y quiera una copia, pues se la puedan entregar. Lo que está sucediendo ahora es que lamentablemente, y esto ya se ha hecho una costumbre, que al cambio de personal desaparecen los expedientes. O porque el que atendía o el equipo que atendía se los llevó, o porque antes que se retirara el equipo, porque ya va a venir otro equipo seguramente contratado, comenzó a entregar sus expedientes a las mismas personas, o porque sencillamente el nuevo equipo dice, bueno, nosotros no atendimos este caso, por lo tanto, llévate tu caso, tú sabrás lo que haces. No, no, señores, se está cometiendo ahí hasta un delito. Y hay que tener mucho cuidado con la forma como la institución, cuando termina la gestión de un equipo de defensoría, hace entrega de los expedientes y deben ser guardados celosamente en el archivo o legajo de archivo. ¿Para qué? Para que el nuevo equipo pueda tenerlo a su disposición y pueda también hacer entrega de copias legalizadas si así lo pidieron. Miren hasta dónde puede llegar una situación de archivar expedientes. Puede ser tomado como prueba ante procesos judiciales. Y en mi experiencia, a mí me ha llegado oficios de los juzgados pidiéndome el expediente que lo presente al juzgado para ver el nivel de atención y hasta dónde se pudo abordar el caso, indistintamente de cuál es el caso. Entonces, ahí, por ejemplo, y eso lo deben saber ustedes, y si no lo saben, en este momento lo van a saber, está prohibido, así sea el juzgado el que ordene, está prohibido entregar un expediente desarrollado en la Defensoría, así sea el Poder Judicial. Está prohibido. Y ustedes se dirán en este momento, y ahora, doctora, ¿cómo hago? Pues no, o sea, si el juez me está pidiendo que le mande el expediente, pues sencillo, hagan un informe total, lean todo el expediente y cuéntenle al juez o al fiscal cuál es el contenido de ese expediente. ¿Qué documentos y qué acciones se tomaron? Cuéntenle, narren, agarren el expediente, pero no envíen pues con un oficio el expediente completo al juzgado o a la fiscalía. Miren hasta dónde hay las provisiones con respecto a los expedientes. Por eso, ustedes que se están formando o ya son personas o profesionales que ya están en intervención en las defensorías, pues este detalle es muy, muy relevante para poder tener una seriedad también en la atención de casos. Aunque ustedes no lo crean, las personas que vienen a ser atendidas y muchas de ellas a veces vienen a mi oficina y me dicen, doctora, mi expediente dice que no está, que lo han perdido, que el anterior equipo se lo llevó, que eso da muy mala imagen para la institución. En este caso, si son de MUNAS o Defensoría, da muy mala imagen. Esa persona, ustedes saben que lo malo se multiplica por 1000 y lo bueno solamente 2 personas se transfiere lo bueno y se cuenta, ¿no? Y por eso a veces se dice, ¿y por qué hay una disminución de atención de casos? Cada vez menos se atienden las demandas. Por una de estas circunstancias,
muchas veces hay una reducción de la atención de caso. Porque, como les vuelvo a repetir, a nadie le gusta que su vida escrita en un expediente esté circulando, por sabrá Dios, en manos de quién. Cuando uno se acercó a una institución justamente con un dolor y con una vivencia dolorosa, no es un chiste, no es una broma, no es una situación de felicidad. Recuerden que cada expediente reúne toneladas de dolor, lágrimas y angustia. Y un respeto por las personas es que los expedientes de cada caso sean guardados celosamente y que la institución que avala la atención de las defensorías tenga ese cuidado y ese respeto por las personas que han venido a ser atendidas en la defensoría. Bien. ¿Cómo identificamos? Ya pasamos a la segunda etapa, ¿ya? ¿Cómo identificamos? Hacemos una identificación previa determinada. Cuando la Defensoría conoce sobre determinados hechos que involucran directamente o indirectamente a niños, niñas y adolescentes, va a identificar derechos que involucran o son amenazados o ya fueron vulnerados y que meritan intervención dependiendo de la competencia y disponiendo su recepción. O sea, tú identificas primero, ¿esto me corresponde a mí o no me corresponde? Si yo identifico que sí me corresponde porque son las materias que yo atiendo, ya hago la recepción del caso. Les he puesto acá, esto está en la norma también, el plazo para calificar, o sea, para determinar si realmente lo atiendo o no lo atiendo, lo derivo o no lo derivo, es de 24 horas. Ya no se puede uno estar pensando, a ver a quién lo derivo, cómo hago, me ha llegado, venga mañana, venga pasado, y como a modo de chiste decían, no, piénselo bien antes de hacer la denuncia. Algunas personas así me han contado, doctora, he ido a la defensoría y me han dicho, ¿estás segura de querer denunciar al padre de tu hijo? Mejor piénsalo bien, ¿no? O sea, ese tipo de cosas no se puede hacer. El plazo para calificar es como máximo 24 horas a partir de la recepción del caso, o sea, cuando ya llegó y uno lo identifica que sí corresponde que la Defensoría, por los hechos narrados, por las circunstancias, por las pruebas también que traen, realmente puede atender. Ahora, ¿qué sucede cuando son delitos o faltas o riesgo de protección? La calificación debe extenderse hasta 7 días para poder acumular pruebas y poder derivar el caso, ya sea al fiscal, al juzgado, al juez de paz o en este caso a los centros de desprotección para que puedan calificar si el proceso lo debe llevar la demanda. 7 días. Pero si es un caso que va a ser atendido por la Defensoría, pues tienen para calificarlo solo 24 horas. Ejecución de acciones de defensa. ¿Cómo hacemos nosotros ejecuciones de defensa? La asesoría, ¿no? A veces hay personas que solamente quieren que les asesoren, o sea, no quieren intervención, quieren contar su caso y quieren que el profesional les diga una ruta que deberían seguir para solucionar su problema. Solamente quieren eso, no quieren más. No quieren citar a nadie, no quieren denunciar a nadie, no quieren. Como las personas en tránsito que les acabo de decir, una persona que viene de Puerto Maldonado con su familia y está pasando por una demanda y se acerca y pregunta, ¿no? Mire, me ha pasado este hecho, mis hijos están así, así, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esa es una asesoría. Ahí ustedes no van a plantear una estrategia de defensa. Ahí ustedes van a primero recepcionar todos los indicios, ¿no? Como un mapa así de los hechos y poder a partir de ahí indicarles, mira, llegando al sitio donde vas a arribar, pues tienes que acercarte a tal sitio, tienes que volverle a contar, lleva tales documentos, vas a hablar con la psicóloga, dependiendo si es un caso de violencia, vas a hablar con el asesor legal para ver cómo intervienen la acción extrajudicial dentro de la demanda, vas a buscar la demanda en el sector donde tú vas a vivir, eso es una asesoría. Tú ahí, el defensor
defensor o el equipo de defensoría no tiene mayor acción, vamos a decir, documentaria, ¿no? Puede haber en algún momento, de repente, un oficio que respalde que ya fue asesorada y que le pide a otra defensoría de la localidad donde esa familia o esa persona se va a trasladar y va a sentar su estadía ahí, le puede decir, ya estuvo aquí y le pedimos la atención debida por el caso, porque la señora, ya ahí se le explica, ¿no? Y se puede hacer un documento, un oficio. La persona, ustedes no saben cómo se siente cuando es asesorada y ustedes le dan un documento, se siente respaldada como diciendo, ya, tengo un documento que acredita que donde vaya me van a atender bien, porque ya en este sitio me dieron todos los recursos, pero no me pueden atender totalmente, ya me asesoraron. Entonces ahora voy al otro sitio donde ya me voy a quedar para que me atiendan realmente y comenzar a crear las acciones de defensa. ¿A qué se denomina derivación para atención especializada? Los equipos de defensoría no necesariamente están a veces implementados con profesionales en derecho, psicología, trabajo social, ¿no? Entonces, pero sin embargo tenemos nuestros aliados estratégicos, como son el Centro de Emergencia Mujer, las psicólogas de los centros educativos, los profesionales del derecho que de buen corazón a veces ayudan hasta gratuitamente. Hay abogados de ejercicio libre que nos conocen o conocen la labor de la DEMUNA y a veces pues hacen un servicio social que se les dice, ¿no? O también las parroquias tienen profesionales también que trabajan ahí y que pueden ayudar. Entonces, ahí es donde previa coordinación, las derivaciones nunca se hacen de frente. O sea, tengo el caso, señora, vino usted, necesitamos la psicóloga del colegio, institución educativa número tanto, ella me va a ayudar porque es mi amiga y hemos hecho un vínculo, hemos creado alguna relación de afinidad, ella me va a ayudar, ¿no? Una llamadita telefónica antes, si es que le van a derivar. Oye, por favor, es un favor que está haciendo, no está obligado. Si fuese una obligación, pues un oficio, ya, pues, ¿no? Oye, atiende, es tu obligación. Pero hay casos porque profesionales faltan. No tenemos todos los profesionales a la mano dentro de una DEMUNA o una defensoría, no los tenemos. Seamos entonces conscientes que vamos a tener que crear una red de participantes profesionales que nos puedan ayudar. Entonces vamos a pedir el favor. Entonces, si tenemos la suficiente confianza, una llamadita telefónica previa a hacer la derivación de atención especializada. Por favor, tengo un caso que necesita tu intervención. Podría derivarla para que tú la puedas atender y hacerle un breve resumen telefónico del caso, ¿no? Sin mencionar nombres, nada. Y después ya en la ficha de derivación poder hacer ya la explicación de qué es lo que se requiere para atención especializada. En la conciliación, antes de pasar, en la derivación para atención especializada, en el expediente tiene que constar una copia, porque ustedes ya han registrado seguramente el caso, ya lo ingresaron en recepción, pero tiene que quedar una constancia de que ustedes derivaron, porque si no, ¿cómo viene otra persona y quiere saber qué pasó con ese caso? Nada. De ahí ustedes en la atención especializada harán el seguimiento, si tienen la suficiente confianza o visitan al profesional para que les cuente cómo ha sido la forma de intervenir, si la persona que derivaron volvió, no volvió, se desapareció, o viajó de repente, ¿no? ¿Cuántas circunstancias pueden saber? Pero ustedes tienen que estar al tanto de lo que se llama hacerle seguimiento a la derivación de atención especializada. Puede haber también una acción que se tome después de recepcionado el caso, de decidir, por ejemplo, si es alimentos, tenencia o régimen de visitas, hacer la conciliación, ¿no? Y usted, creo que dentro de 2 sesiones, casi 2 semanas, conmigo vamos a ver esta parte de la conciliación extrajudicial y todo su procedimiento. También una acción de defensa puede ser que se haga de compromiso.
y ya sabemos las materias que tenemos que atender en compromiso, ¿no? Así como en la conciliación sabemos que las materias son alimentos, tendencia y régimen de visitas, en compromisos son filiación de hijo extramatrimonial, normas de comportamiento y alguna otra que está reconocida para que nosotros podamos atender. Cuidado con hacer compromisos de delitos o faltas o de temas legales que no tienen nada que ver con el tema de familia, ¿no? Antes yo recuerdo que teníamos la posibilidad en las defensorías, estoy hablando de hace más de 20 años atrás, las defensorías hacían las autorizaciones de viaje para menores, ya sea a nivel nacional como al extranjero. Y muchos de ustedes, si es que no lo saben, las autorizaciones ahora se hacen si hay conflicto a nivel judicial y si no hay conflicto a nivel notarial, tanto para que los niños puedan viajar a nivel nacional con la autorización del padre o solo con la autorización de la madre, pero cuando ella un viaje al extranjero con la autorización del padre y de la madre. Si hubiera conflicto entre los padres para que ese menor no viajara, o uno quiere que viaje y el otro no quiere que viaje, cuando hay conflicto, eso ya se tiene que dilucidar en el órgano jurisdiccional, o sea, en el juzgado. Y otra de las ejecuciones, estamos ya en el acápite E, gestiones administrativas, como el trámite del DNI ante la RENIEC, corrección de alguna información dentro de los datos que tiene el menor en su DNI o en su partida de nacimiento, si está matriculado o hay cambio de colegio, ¿no? Para gestionar el cupo y no lo dejan estudiar al niño. Son gestiones administrativas que de alguna manera el menor, o si no tiene el SIS, o teniéndolo lo tiene de otra localidad y tiene que actualizarlo, la Defensoría tiene que ver. Entonces son trámites administrativos que de alguna manera, llegado el caso, nosotros tenemos que estructurar las acciones que vamos a hacer para la defensa y que no se vulnere el derecho, ¿no? Y la colaboración interinstitucional. Así como nosotros pedimos ayuda a otros profesionales o instituciones, muchas veces, por lo menos en mi institución pasa eso, a veces el juzgado nos manda un oficio pidiéndonos colaboración. Nos dicen, por ejemplo, tengo del Centro de Emergencia Mujer, un caso de muchos años ya, desde el 2010, en la zona de Quispicanchi, el Centro de Emergencia Mujer de Quispicanchi, y no por convenio, simplemente por una cuestión de colaboración interinstitucional. Ustedes saben que el Centro de Emergencia Mujer ve todos los casos de violación y violencia contra la mujer y miembros integrantes del grupo familiar. Pero en una de esas que están desarrollando los procesos, sobre todo en violencia o procesos penales, salta, perdón, saltan los casos que los niños, por ejemplo, no tienen partida de nacimiento, que requieren de una prestación alimentaria, que de repente no están reconocidos. Entonces ahí nos piden a la Defensoría que pudiéramos hacer esos trámites. O sea, una institución del Estado nos pide a nosotros, como Defensoría del Niño y del Adolescente, que actuemos y de esa manera atendemos el caso, lo atendemos tanto de violencia como de repente violación sexual en el Centro de Emergencia Mujer, y las defensorías comienzan a atender la parte que ya no está judicializada, pero que se puede atender en las defensorías. A eso le llamamos nosotros colaboración interinstitucional. Y al revés, lo que les he contado, ¿no? Anteriormente, cuando derivamos, por ejemplo, un caso para atención especializada, nos puede llegar un caso de violencia sexual, por ejemplo, y sabemos perfectamente que nosotros no lo podemos atender. Sabemos que hay que directamente derivarlo o a la comisaría con un oficio
indicando la respectiva denuncia. Se deriva al mismo tiempo al Centro de Emergencia Mujer para que haya un abogado, un psicólogo y un trabajador social que acompañe la atención a la víctima. Y vamos a ver que en varias de estas situaciones o esta forma de ejecutar acciones, vamos a ver la colaboración interinstitucional. ¿Cuál es la finalidad de las materias conciliables? Ya sabemos que la defensa, esto lo voy a desarrollar seguramente en una sesión más amplia con respecto a la conciliación en las defensorías. Para empezar, la persona que realiza una conciliación tiene que estar acreditada, ¿no? Ante el Ministerio de la Mujer, y si tuviera, en el mejor de los casos, la acreditación ante el Ministerio de Justicia, pues mucho mejor porque ha sido doblemente acreditado, ¿no? Entonces, para celebrar una conciliación extrajudicial, solo en las materias de alimentos, tenencia y régimen de visitas a favor de los niños, niñas y adolescentes, y esto ayuda, lógicamente, a evitar conflictos y más bien propiciar la cultura de paz, que es lo que se pide al momento de defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y sobre todo el vínculo de las relaciones familiares también entre papá y mamá, para que ustedes saben que las personas cuando piensan en el solo hecho que los han llevado a un juzgado, los han denunciado a una comisaría, la relación familiar se quiebra. De hecho, que ya está quebrada desde el momento que se pide, por ejemplo, en una defensoría la pensión de alimentos, ya está quebrada. Por algo, la madre o el padre van y solicitan la prestación alimentaria, la tendencia o el régimen de visita, ya está quebrada. Pero si encima de ello, para lograr el objetivo de contar con la prestación de alimentos o tenencia o régimen de visita, nos apersonamos a una comisaría, iniciamos el proceso judicial en un juzgado, estamos quebrando más a la familia. Entonces, una conciliación extrajudicial es lo más idóneo para mantener por lo menos la tranquilidad dentro de los integrantes de los miembros familiares. Por eso es tan recomendable que en temas de familia pueda desarrollarse la conciliación. Ahora, ¿qué efectos tiene la conciliación, por ejemplo, en alimentos? Bueno, el documento va a ayudar al padre o a la madre a precisar la obligación y de qué forma se va a prestar la prestación de alimentos, valga la redundancia, a los menores. De qué manera, cuánto, dónde van a hacer entrega, cuándo lo van a depositar, de qué va a constar la prestación de alimentos. Y una normativa que hay en la Defensoría con relación a la prestación de alimentos es que no se requiere para hacer la acta de alimentos, escuchen bien lo que les digo, el reconocimiento previo del menor. ¿Y saben por qué? Ustedes muchos dirán, pero no, pues, ¿cómo vas a hacer una acta de alimentos y el niño no está reconocido? Lo que pasa es que el acta, ustedes saben que el acta de conciliación en defensoría tiene valor de título ejecutivo. Y nadie presta alimentos a alguien que no tiene un vínculo de parentesco o vínculo de este tipo padre-hijo o madre-hija. Y esa va a ser una prueba justamente de reconocimiento de paternidad. O sea, si en una sentencia un señor o una señora le va a prestar, o sea, le va a dar prestación de alimentos a un menor, ya está reconociendo que tiene un vínculo con ese menor. Nadie en su sano juicio va a firmar un documento que tiene valor de sentencia admitiendo primero que le va a dar la prestación de alimentos, segundo, que le va a dar un monto, y tercero, que posiblemente esa prestación sea hasta los 18 años o posterior a ellos. Entonces es válida la posibilidad de que esta acta en su momento pueda ser presentada para un reconocimiento ya más formal
ya sea en defensoría, perdón, en juzgado, el reconocimiento si es que la persona se negara posteriormente a decir es mi hijo, ¿no? Entonces va a permitir justamente la conciliación que haya la prestación de alimentos. La conciliación por tenencia se realiza entre el padre y la madre, solo entre el padre y la madre, para lo cual se solicita que debe haber reconocimiento del hijo. En tenencia sí se exige el reconocimiento del hijo. Y es solo entre la madre y el padre. No puede ser los abuelitos, no puede ser el padrino, no puede ser el tío, tiene que ser entre el padre y la madre la tenencia. Y dicen que debe cumplir los alimentos a favor de del menor, y se debe realizar esta conciliación que oriente, lógicamente, el cumplimiento de, sobre todo, en beneficio, el actuar o los acuerdos van a tener que estar siempre a favor del menor, ¿no? La permanencia, por ejemplo, del niño o la niña, con cuál progenitor va a vivir. Siempre se presume que va a ser con la persona que ha vivido mucho mayor tiempo. Y si no fuese así, que generalmente es con la madre, y si no fuese así, tiene que haber un periodo de transición, un periodo de adaptación. Si la tenencia se determina que ya no sea con la madre, sino sea con el padre, por X razón, tiene que haber un proceso de transición y la fórmula de transición la tiene que establecer la defensoría o el equipo de defensoría. Si es menor de 3 años, preferible que permanezca con la madre, ¿ya? Por obvias razones, ¿no? Es preferible que el menor esté con la madre. La opinión del niño y del adolescente se va a tomar en consideración siempre a partir de casi los 7 años. Se considera la opinión del menor para saber con quién se va a quedar el derecho de la tenencia. También se verifica en la tenencia la empatía que puede haber entre el padre y la madre. Si hay conflicto, es bien complicado hacer la tenencia. Más que seguro que si hay conflicto y van a una audiencia de conciliación de tenencia, no arriben a un acuerdo, porque hay conflicto, pues, no hay decisión ahí. Ahí hay conflicto y eso va a tener que terminar posiblemente en un proceso judicial. También la tendencia se va a ver mucho quién garantiza el cumplimiento de los derechos de los niños para mantener el contacto con el otro progenitor. O sea, no se puede cerrar, ya el niño está conmigo, vive conmigo todos estos días y le cierro, como quien dice, la posibilidad al otro progenitor de poder tener contacto con el menor, ¿no? Eso hay que evitar. Ahora, ustedes me dirán, la tenencia compartida, doctor. La tenencia compartida es un tema bastante delicado. La verdad que nosotros en la institución donde yo trabajo, pues tomamos con pinzas eso, no, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, no hacemos actas de conciliación de tenencia compartida, preferimos que eso lo vea el juez para determinar fehacientemente el cumplimiento estricto de los acuerdos que se puedan tomar en conciliación judicial, porque la conciliación en la demanda o defensoría es extrajudicial. El padre y la madre que no ejerzan la tenencia pueden solicitarla mediante conciliación por régimen de visitas y asimismo, o sea, el que no va a tener la tenencia tiene que pedir automáticamente el régimen de visita. Y eso tiene que ser propuesto por el propio defensor que está llevando adelante el caso. O sea, no se queden solamente en la tenencia. Como que la tenencia es el caso principal y el accesorio viene a ser el régimen de visitas. Porque la persona que no va a estar con la tenencia del menor, lógicamente tiene que tener estructurado cómo va a ser la dinámica de las visitas que va a tener a su hijo. Y puede solicitarlo, lógicamente, a la defensoría.
Ahora, ¿quién más puede pedir el régimen de visita? La norma dice que las visitas de parientes deben ser hasta el 4º grado de consanguinidad y otras personas que estén vinculadas directamente con el menor, como por ejemplo los abuelitos, como por ejemplo los padrinos, ¿no? Padrinos, madrinas, que puedan estar pues directamente vinculados y que su presencia en la vida de los menores va a acarrear más bien un crecimiento bueno de su salud mental, los va a ayudar. Entonces, esos criterios que en este momento les estoy presentando es básicamente para que ustedes se den cuenta que el defensor o el equipo de defensoría tiene que estar muy atento a cómo ir colocando los elementos que ayuden y que se entrelacen para que el menor pueda tener un mejor disfrute de su vida, con más tranquilidad y con más armonía y con más acercamiento también de las personas de su entorno y que se sienta amado, protegido, que se sienta cuidado y que también se sienta valorado y que se sienta como una persona importante en su corta edad. Eso ayuda mucho al crecimiento, sobre todo de su psiquis y también de su propia personalidad. Bueno, la invitación a la audiencia, los plazos, las condiciones. Ustedes saben que en una conciliación no se notifica o no se coacciona, son invitaciones en la conciliación. Solo en la conciliación son invitaciones, hay una fecha establecida para la audiencia, se puede volver a reprogramar 10 días después, y hay momentos en que las invitaciones tienen que ser también debidamente recepcionadas, se arme un expediente precisando cuándo, dónde y cómo va a ser la audiencia. Perdón. Se admite también las audiencias virtuales. El único inconveniente son las firmas. Si las partes saben hacer firmas digitales, se puede hacer una audiencia virtual y trasladar las firmas virtuales al conciliador para que pueda colocarlas dentro del acta. El problema surge cuando las partes no saben cómo se desarrolla una firma virtual, una firma digital. Y ahí es donde viene el problema para poder acreditar que la conciliación se llevó a cabo. Entonces ahí sí la Defensoría va a tener que pedir que la audiencia se fije pues en el despacho de la Defensoría para volver a hacer justamente la audiencia de conciliación. Los plazos máximos de duración de una audiencia es de 30 días, o sea, dentro de ellos se pueden dar reprogramaciones, se realiza la audiencia de conciliación, a veces no es presencial, se puede hacer por conexión de internet, ustedes ya saben todas esas cuestiones si es que se hacen virtuales, y si tienen todos los aditamentos o herramientas, como una PC, una laptop, una tablet, no solamente el defensor, sino también las partes, si hay una buena conexión de internet, si hay una cámara web, si hay micrófono integrado dentro del equipo, si hay la plataforma digital para la sala Meet o la sala Zoom. Todas estas cuestiones son previamente valoradas para poder llevar una conciliación virtual. Que se puede dar, pero cumpliendo todas estas condiciones que les acabo de mencionar. Los requisitos para el acta de conciliación, aunque lo voy a repetir en su momento ya más al detalle, el acta de conciliación siempre tiene que tener número correlativo, dirección, número de teléfono, correo electrónico y otros datos de la Defensoría, el lugar y fecha en el que se suscribe el acta, los nombres, documentos, domicilio de cada una de las partes participantes en la Defensoría, los documentos del defensor, o sea, su acreditación, número de repente de colegiatura, si es profesional del derecho o de psicología o de trabajo social, si hay testigos a ruego, o sea, personas que de repente son necesarias para un mejor entendimiento también sobre todo esto, se utiliza más, a mí me ha tocado particularmente
poder hacer una audiencia de conciliación con sordomudos. Entonces, no sé si a alguno de ustedes en algún momento les tocará, o también los que tienen otro idioma, como quechua hablantes, o inglés, o no sé, pues, o aymara, y que necesitan a otra persona que pueda traducir. Ese viene a ser un testigo a ruego. Presentar siempre un pequeño resumen por qué se está haciendo y los motivos que han generado la conciliación, los acuerdos a los que han arribado, la firma de la defensora, la firma de los usuarios o partes de la audiencia de conciliación, la huella digital de la defensora, de los participantes de la conciliación, desarrollar por parte del defensor la cláusula de seguimiento y, por último, la firma de validación del profesional que asegura que está habilitada y que ha verificado que los acuerdos a los que se han arribado son legalmente posibles de desarrollar, ¿ya? Porque en ese caso el abogado que firma con su colegiatura, su número de colegiatura, su sello, su firma como abogado y que esté habilitado, tiene que verificar si estos acuerdos realmente son beneficiosos para el menor, sobre todo, ¿no? Después tenemos los requisitos de acta de conciliación, son muy parecidos a los del acta de conciliación, pero ustedes saben que las actas de compromiso son actas de mera prueba. Sin embargo, las actas de conciliación son actas más bien de título ejecutivo, o sea, tienen calidad de sentencia. Entonces es más o menos la misma, número correlativo, número de expediente, dirección, número de teléfono, código, correo electrónico y datos de la defensoría, lugar y fecha del que se suscribe el acta, nombre y documentos de las personas que van a intervenir en la acta de conciliación, todos los datos del defensor que está interviniendo en la audiencia de compromiso, una pequeña reseña del caso y una descripción clara y precisa de los compromisos acordados por ambas partes. La cláusula de seguimiento, vuelvo a decir, esta cláusula es elaborada por el defensor, sabiendo de qué manera estratégicamente tiene que estructurar el seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos. Igualmente, la firma y huella digital de los participantes en el acta de compromiso y el nombre, firma y huella del defensor que ha participado en la audiencia de compromiso. Esto ya les había mencionado, cómo hacer el seguimiento, ¿no? De caso, ya lo mencioné en diapositivas anteriores, pero vuelvo a hacerles un resumen. Es llevado por el conciliador. Es importante esta etapa para verificar el grado de cumplimiento. En caso de incumplimiento total o parcial, hay que determinar cuáles son las causas que está generando este incumplimiento total o parcial y modificar de repente las acciones para cambiar, para posibilitar el cumplimiento de los acuerdos. Es parte del servicio que el seguimiento de los acuerdos en la conciliación y también en el acta de compromiso, porque eso sirve para evaluar la eficiencia del servicio del servicio que tiene la Defensoría en el cumplimiento de las actas tanto de compromiso como de conciliación. Y el seguimiento, se puede precisar esta estructura de seguimiento de casos, a veces a nivel personal, o ya sea porque los participantes en el acta de conciliación o compromiso vienen a informar, o porque el defensor va también personalmente in situ a verificar, ¿no? Eso va a depender del formato o de la estructura de seguimiento que quiera hacer el defensor. También se puede hacer por teléfono, también se puede hacer por informe, solicitud de un informe, por ejemplo, si ha habido vulneración del derecho a la educación, que el niño no va al colegio, que está retrasado en sus estudios, pues el defensor puede mandar un oficio al centro educativo e indicarle, pues, me puede dar el informe del desarrollo del avance educativo que está teniendo el menor. Los profesores, directores de los centros educativos están obligados a entregar un informe, no tan detallado, pero sí de las cosas que están viendo que han podido mejorar y que otras más bien que han podido de repente hasta empeorar.
Después, llevar a cabo, creo que es la misma, perdón. Sí, es la misma diapositiva, porque esto vamos a enviarlos a, a ustedes para que la tengan. Pertinencia de derivar. ¿En qué momento se puede derivar? Se debe tener presente un directorio de instituciones aliadas, como la Fiscalía de Familia, Policía Nacional, Centro de Emergencia Mujer, subprefecto, pueden tener otras demunas también, pueden tener organismos como las parroquias, ONGs, que estén al servicio también de situaciones sociales, para que puedan acudir a ellos en caso de conflicto o problemática que supera el campo de acción de ustedes, ¿no? Que ustedes se den cuenta, esto es demasiado, o sea, este caso ya no es para que lo vea la Defensoría, esto es para que lo vea tal institución. Entonces, cuando ya supera la posibilidad de atención de ustedes, ustedes tienen que tener una red o un directorio de instituciones para que puedan hacer la derivación del caso. En el mecanismo mediante el cual la Defensoría traslada un caso a una institución privada para su atención total o parcial, esta atención especializada se debe realizar mediante un formato u oficio de derivación en las instituciones. Esto también ya lo he mencionado hace un rato. El plazo para derivar para una atención especializada es de 5 días, después de un previo estudio de caso y poder determinar las coordinaciones previas para poder dar la atención. Las razones que va a tener una defensoría para poder derivar la atención de un caso especializado es cuando la defensoría no cuenta con las condiciones para atender debidamente el caso que se le ha presentado, o cuando presume que el estado de desprotección familiar que tiene el menor ya escapa de sus manos, se podría decir. También se establece cuando un niño o adolescente viene siendo víctima de violencia y por lo tanto hay una atención psicológica y debe haber una atención, una intervención familiar para recuperar no solamente las situaciones que está viviendo la víctima, que en este caso es un niño o niña o adolescente, sino también su entorno familiar. Ahí la Defensoría, en cualquiera de los casos antes mencionados, debe realizar siempre el seguimiento del caso derivado posterior a la derivación. Y la conclusión del caso, no lo que les mencionaba, que se puede concluir un proceso o dar fin al procedimiento de atención en defensoría cuando se han ejecutado todas las acciones, se han verificado todos los cumplimientos de los acuerdos, se ha destinado y ha habido la restitución del derecho vulnerado del niño o adolescente. La ley dice lo que les también decía, el desistimiento por el usuario, el mismo que ha puesto en conocimiento de la Defensoría, por X razones, que ya no va a proseguir con el caso y ahí ustedes dan por concluido la atención del mismo. Lo que les vuelvo a recalcar, lo que la ley no menciona es cuando hay abandono y en qué momento y cuánto tiempo debería transcurrir para poder cerrar un caso y declararlo en abandono y que el caso ya no va a poder ser atendido. Bien, hasta ahí mi participación. Muchas gracias por su atención y estoy abierta a poder escuchar de ustedes sus preguntas e inquietudes que pudieran manifestarse al respecto del tema que he tratado esta noche. Muchísimas gracias, maestra. Rapidísimo se ha ido el tiempo y la cual ha sido muy buena exposición. Estimados participantes, como hice mención desde el inicio, el registro de asistencias al finalizar la clase, luego ya cuando terminamos de interactuar, ¿sí? No se preocupen de la asistencia. Ahora, para los estudiantes que quieran intervenir con algunas preguntas, ya saben la modalidad, tener activo su cámara, estar debidamente sentados, y con eso ya doy pase, ¿sí? La pregunta es una y precisa para que puedan participar los demás. Doctor Manuel, adelante. Muy buenas noches, doctora Carmen. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Doctora, una consulta, ya que usted manifestó sobre las actas de conciliación en las demunas y ahora que estamos con la ley de tenencia compartida, usted manifestó hace un momento que se le daba al niño a la persona que había habitado más tiempo. En este caso, la ley que es por la tenencia compartida ya, ¿se aplica o no se aplica a las demunas? ¿O es subsidiaria en la práctica?
Se aplica la tenencia compartida en Indemunas, pero yo les decía que ya a nivel más de análisis es preferible liberarnos un poquito porque es bien complicado poder hacer una conciliación de tenencia compartida, porque es una conciliación lo que se tiene que hacer. Y es mejor que, es una opinión personal, ¿eh? No les digo que la ley lo dice así, es una opinión personal en el sentido que sería mejor que el juez pudiera acompañar ese proceso de tenencia compartida. Excelente, doctora. Damos pase a Richard. Bienvenido, doctor. ¿Está activo su audio? Adelante, por favor. No lo escucho. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya, con respecto Sí, a las lo escucho perfectamente. con respecto a las actas de conciliación, cuando existe un error material, un ejemplo, 200 soles, eran 300 soles mensual, pero pusieron 300 soles semanal. Ya se firmó, se entregó y todo. ¿Cómo se subsana ese error? Bien, eso lo vamos a hablar ya en la sesión, creo que estoy en la sesión número 8, porque esta es la sesión 7, me toca la sesión 8, pero les voy a adelantar. Hay lo que le llaman no es una adenda, es una resolución motivada en la cual el conciliador menciona realmente que ha habido un error en digitación y que hace el cambio, ¿no? Y se adhiere a la acta para que se tome conocimiento que ha habido un error material en la redacción de la acta con respecto a detalles, ¿no? Como por ejemplo semanal cuando debió decir mensual. Excelente, doctora. Damos pase al doctor Víctor Hugo Punlay. Adelante, doctor, queda activa su cámara. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Excelente su exposición. La inquietud que yo tengo es con respecto a que en algunas provincias, distritos, no se está empleando la tenencia compartida. Vale decir que los jueces en provincias lejanas a la sierra, en algunas, prefieren atenerse a lo prescrito judicialmente a lo anterior. Me refiero a la aplicación de los usos y costumbres anteriores. Yo quisiera preguntarle, ¿es indispensable aplicar la tenencia compartida a nivel nacional o solamente está prescrita para algunas zonas? No, la ley ha sido dada Sí. y la norma está registrada para todo el Perú y para quien requiera, ¿no? De su aplicación. Pero lo que sí hay que manifestar es que esta norma ha generado muchos debates a favor y en contra. Y eso es lo que la hace todavía un poco reticente para algunos jueces y también para defensorías el poder atender, porque hay mucha discusión todavía al tanto. ¿Le hace bien al menor tener una tenencia compartida o es una norma que al final a los únicos que benefician es a los padres? Tener a un niño un mes en una casa y después otro mes en otra casa, o una semana en una casa con el papá, después con la mamá, llevar al niño, traerlo, ¿no? Como si fuese una maleta. ¿Es beneficioso para el crecimiento psicológico de un menor? Los detractores manifiestan eso, ¿no? Para los que sí están a favor, dicen sí, es bueno porque en ese caso ya no hay prestación de alimentos, cada uno cubre las necesidades del menor en el tiempo que le corresponde, una semana con uno, una semana con otro, ya no tiene nada que ver. Pero eso es enfocado más hacia la perspectiva de los padres, pero se están olvidando de la situación del menor. Para los que estamos a favor de los menores y su buen crecimiento psicológico y que tengan pues realmente a sus padres a su lado, pues cuestionamos de alguna manera esa ley, ¿no? Entonces, se va a hacer todavía seguramente un poco tirante. Es una ley súper dada hace poco, relativamente. Para que se ponga en vigencia, yo creo que va a haber todavía muchos debates y muchas controversias con respecto a ese tema.
Excelente, doctora. Damos pase entonces a nuestro siguiente participante. Vamos a ver a Héctor. ¿Cómo está, doctor Héctor? Adelante, por favor. Sí, adelante. ¿Cómo estás? ¿Sí me escucha? Buenas noches, doctor Reader. Buenas Sí, noches. doctora, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Bueno, lo que usted menciona, doctora, sobre la tenencia compartida, aún no ha sido, digamos, ya fue promulgado, ¿no? Pero, o sea, no está, autorizado o solamente está así como en prueba. O sea, puede el juez determinar si puede ser compartida o no, o debe determinar si la tenencia es compartida o no. Y lo que usted menciona también tiene algo de relación o si guarda este vínculo con eso de la pensión de alimentos, ¿no? Porque a veces hay familias o hay padres que a veces uno por su grado de cultura, ¿no? De educación, no pueden cubrir con esa pensión. Y eso de la tenencia compartida, de cierta manera, como usted dice, los que estamos a favor de repente de los hombres, dicen, es que ya no voy a dar pensión, y el niño lo cuidas tú una semana o 15 días, dependiendo, pero si es que, digamos, no logra o no tiene esa economía para pasar pensión, y cómo sustento, cómo se justifica de que va a tener la economía para poder cubrir ese tiempo que él lo va a tener en su poder, ¿no? ¿Hay alguna evaluación en base a esto, algunos requisitos que deba cumplir para que la tenencia compartida se dé, doctora? De hecho que sí, o sea, la tendencia desde el momento que se ha dado la posibilidad como normativa, pero vuelvo a repetir, o sea, esta forma de tenencia en otros países ha funcionado muy bien, pero sabemos que nuestro país también tiene, por lo mismo que tiene una riqueza muy, muy buena, también tenemos una serie de variedad de culturas, ¿no? Entonces, eso ayuda de repente, o no ayuda también en algunos casos, a tener el concepto muy claro de lo que es tendencia compartida. Los jueces sí lo tienen que aplicar porque la norma ya ha sido dada, pero los debates siguen pronunciándose con respecto a favor o en contra. Y siempre vamos a encontrar pues situaciones que, dependiendo, porque también todos los casos de tenencia no son iguales. Podemos hablar de la tenencia, pero todos los casos no son iguales. No es igual una tenencia o una conciliación en tenencia judicial o extrajudicial en una comunidad campesina que en la ciudad de Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vienen vamos a decir, las condiciones que no son igualitarias para todos. Y la ley, como ustedes sabrán, si son abogados y conocen también de legislación, van a encontrar de que las normas a veces son, en algunos casos, mucho más difíciles aplicarlas por el contexto social en que se desarrolla y se quiere aplicar la norma. Y en otros, de repente, es mucho más fácil, también porque el contexto ayuda para ello. Excelente, doctora. Damos pase al doctor José Arévalo, quienes no hayan intervenido, ¿sí? Damos pase a José Arévalo. Adelante. Doctora Carmen Natalie Gibaja, muy buenas noches. Agradecerlo, es muy interesante su ponencia. En el caso de Demuna, he recibido casos, por ejemplo, en los que en la jurisdicción son caseríos muy alejados al distrito, pero he tenido un caso en el que la abuelita detiene al nieto 12 años en sus cuidados, en darle la alimentación, atenderle para su escuelita. Entonces me preguntan, doctor, me dicen, bueno, yo siendo un defensor del niño y del adolescente en Demuna, me dice, doctor, ¿de qué manera me podría usted ayudar? El papá vive en un caserío a 2 horas, pero la mamá no sé dónde se encuentra, se fue a trabajar y no regresó. Yo quisiera que el papá cumpla con pasarle alimentos a mi nieto, y no sé de qué manera podría ayudarle, porque usted me indicó que quienes pueden
a personarse a conciliación son los padres. Bien, señor José, doctor José, mire, ahí es un claro caso de desprotección familiar en el cual la abuelita, en este caso presumo que sea abuelita paterna, ha asumido la responsabilidad de todo con respecto a un menor de edad, porque es su nieto, y los padres se han desentendido, ¿no? Tanto su hijo como su nuera, en este caso que ha desaparecido. La señora debería poner la denuncia en la Defensoría primero por desprotección y la Defensoría comenzará a trabajar por desprotección para que le den a ella la posibilidad de contar con un documento en el que se acredite que ella es la responsable, ya que los padres textualmente o físicamente han desaparecido casi. Y para que ella a su vez ya pueda iniciar un proceso de alimentos, pero a raíz de la desprotección. Porque los padres están vivos y los padres tendrían que asumir una responsabilidad. Es muy, este caso que acaba de mencionar, el compañero que nos ha manifestado la situación, es muy delicada porque imagínense que a ese menor le pueda suceder un accidente y lo tuvieran que operar. Y ustedes saben que las operaciones o las intervenciones para menores de edad tienen que ser autorizadas por los padres. La señora se podría decir que está haciendo su mejor esfuerzo, pero hay que respaldarla legalmente y solamente con un procedimiento de desprotección familiar donde a ella se le otorga el cuidado del menor, ella estaría respaldada para el accionar en defensa de los derechos del menor. Esa sería mi respuesta al caso que ha mencionado el compañero que nos acompaña esta noche, porque en realidad ese menor está totalmente en abandono. Miren que la abuelita no tiene ningún documento que la avale, solamente que acredita que ella es la madre del padre del menor, pero eso no es un avalar, actuar, porque tiene que actuar, la abuelita tendrá que actuar para matricularlo, para darle de comer, para sus enfermedades, para su atención propiamente, si tiene algún problema psicológico, los bienes que tienen que proporcionarle materiales para el menor, y los padres brillan por la ausencia, ¿no? Y ella, si quisiera, por ejemplo, así en el estado que está el caso, quisiera demandar a cualquiera, a su hijo o a su nuera con respecto a la pensión de alimentos, no podría hacerlo, porque no tiene ningún documento legal ni por el juzgado ni por la fiscalía que ella ha sido designada provisionalmente para el cuidado del menor. No hay nada, no tiene nada. Y eso lo tiene que hacer desde la Defensoría y usted tiene que recepcionar como de desprotección para que comenzar a iniciar el procedimiento para que a ella le otorguen ese documento, para a partir de ese documento donde le reconoce a ella como temporalmente responsable del menor en su actuar, mientras sea un niño que no tiene a sus padres a su lado, ella pueda hacer reconocer los derechos que tiene ese menor, ¿no? Como por ejemplo la pensión de alimentos. Excelente, doctora. Damos pase a Stephanie. Adelante, por favor. Stephanie. Sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Doctora Carmen Natalia, buenas noches, gracias por la exposición muy bonita. Doctora, quería hacerle una pregunta. ¿Qué pasaría si uno de los progenitores tendrían medidas de protección en su contra y a favor del menor, pero ellos quieren conciliar la parte de la tenencia? A pesar de tener medidas de protección, puede ser en contra de uno de los progenitores. ¿Procedería la conciliación en tenencia, doctora? Bien, si tiene medidas de protección, habría que revisar la lista de medidas de protección que ha dado el juzgado y que si hay medidas de alejamiento y de tratamiento psicológico. Es lo primero que hay que ver. Si hay medidas de alejamiento del menor, temporal, lógicamente,
y han destinado que el menor esté, por ejemplo, con los padrinos o con los abuelitos, pero que los padres no se acerquen, no podrían conciliar tenencia, porque ellos están limitados temporalmente en su accionar. Entonces no van a poder actuar ni tenencia, ni régimen de visita, ni alimento, absolutamente nada, porque el juzgado, que ya es una instancia que anula el accionar de la defensoría estaría en todo caso incurriendo en obstrucción a la administración de justicia. Y ahí hay que tener mucho cuidado con eso, porque ya el juzgado ha dado las medidas de protección. Por eso le digo, habría que revisar primero las medidas de protección para ver si hay restricción, alejamiento de los padres, porque son ellos los agresores, y también para ver si hay un tratamiento psicológico que sea previsto justamente por este tema de la violencia. Excelente, doctora. Damos pase a Stephanie, que no ha intervenido. Stephanie Vázquez. Adelante. Buenas noches, doctora. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede en los casos en donde ya hay un proceso de alimentos en la vía judicial, pero las mismas partes se han dado cuenta que el procedimiento se les ha dado muy largo, ¿no? Se ha hecho muy engorroso y no hay todavía una sentencia judicial y acuden a Demuna ambos y dicen, quiero conciliar aquí el tema de alimentos? ¿Se puede tomar esa audiencia de conciliación aun cuando hay un proceso judicial que ya lo está atendiendo, pero que no hay sentencia todavía? Sí. Mientras no haya sentencia en el Poder Judicial, se puede hacer la conciliación en defensoría. Y luego se presenta al proceso para que el juez la valide y tome los acuerdos como una sentencia realizada por el juez. Al validar la sentencia en el proceso judicial, el juez está diciendo, yo también estoy de acuerdo con estas decisiones que han tomado los padres con respecto a la pensión de alimentos y valida el acta. Pero lo que sí no está permitido es que después de una sentencia judicial por alimentos, la Demuna o la Defensoría haga una acta de conciliación por el mismo tema. Y encima puede hacer que la pensión sea menor que la dictada por el juez. Ahí sí estamos en problemas, porque estamos obstruyendo la administración de justicia y estamos perjudicando los derechos del menor. Si, por ejemplo, el juez ha dictaminado 500 soles de pensión de alimentos mensuales a favor y por adelantado para el menor, y resulta que terminado eso sale la sentencia, está consentida con todo el procedimiento, ¿no? Pero es difícil cobrarla. Y por ahí se encuentran los padres y dicen, oye, mejor un poquito menos, vámonos a la defensoría y que nos hagan un acta de conciliación por 300 soles. Y la hacen, porque las partes a veces omiten mencionar que hay un proceso. Ojo, tienen que tener mucho cuidado con eso, omiten. Y así ustedes les pregunten, ¿hay proceso? No, no hay proceso. Y pueden hacerlos incurrir a ustedes en un delito que se llama obstrucción a la administración de justicia, porque el juez ya decidió por 500 soles y ustedes de repente hacen un acta de conciliación sobre la misma persona, con las mismas partes, pero por un monto de 300. ¿A quién han perjudicado? Han perjudicado al menor. Y segundo, han obstruido la administración de justicia porque ya el Poder Judicial había determinado el monto establecido para el menor de 500 soles. Excelente, doctora. Y bueno, damos pase al doctor Hugo, sí, Víctor Hugo, y cerramos con Alex Portilla. Adelante, por favor. Doctora, quisiera incidir sobre la tenencia compartida. En Huancavelica se presentó un caso en el cual en la audiencia ambos decidieron conciliar y otorgar una tenencia compartida para los menores. Sin embargo, posteriormente se retractaron
o sea que no se cumplió el objetivo de la audiencia. En este caso, como son pueblitos alejados, yo le pregunto, ¿cuál sería el procedimiento para hacer cumplir con esa conciliación sobre tenencia compartida? Porque en realidad, si bien es cierto, en todos sitios de la ciudad no hay policía, ni se va a tampoco se va a cumplir con el objetivo. ¿Cuál sería el procedimiento para usted? Mire, mi querido amigo, en la conciliación se respetan las decisiones y los acuerdos, porque son acuerdos de parte. Si es una conciliación judicial, el juez respeta el juez pone una fórmula conciliatoria, pero las partes deciden decir que sí o que no a ese acuerdo conciliatorio. En cualquiera de las formas, si usted me dice que han acordado de que haya tenencia compartida y después no la cumplen, yo les pido que piensen más en el menor que en el cumplimiento del acuerdo. Porque por lo visto, los padres no están dispuestos a cumplir el acuerdo que han mencionado y lo único que están haciendo es que el menor esté en una disyuntiva con quién va, ¿no? Y los niños se dan cuenta de eso. Entonces aquí lo que tenemos que hacer como defensores, si es que nos vienen a consultar, o como profesionales del derecho también, es tener un poco de sensibilidad por el actuar de los adultos frente al menor. Si los padres en conciliación no han cumplido con el acuerdo conciliatorio, es que ese acuerdo no estuvo bien formulado o las partes recién se dieron cuenta cuál era esa fórmula conciliatoria que no les convenía. Están pensando como adultos, pero no están pensando en su hijo, ¿no? Porque si estuvieran pensando en el hijo y lo bien que podría servirle que se cumplan los acuerdos, porque se ha hecho pensando en el niño, lo cumplieran, pero no lo han cumplido. Entonces ahí la tenencia compartida tiene sus objeciones. No es hecho de cumplir, vamos a cumplirlo y obligarlos a que los cumplan. No es así, con un menor de edad no podemos hacer eso. Tenemos que ver las mejores condiciones y de repente ese acuerdo se va a tener que dejar de lado a llevarlos nuevamente de repente ya no a conciliar si están en un proceso judicial, sino ya que el juez dictamine cuál es la mejor atención, previa evaluación de opinión de repente del menor, si no es muy pequeño, evaluación de un psicólogo, intervendrá seguramente un profesional de asistencia social para ver la situación tanto del padre y de la madre, cuáles han sido las condicionantes para el incumplimiento del acuerdo. Bueno, ahí se recrean muchas cosas, pero todo pensando en el bienestar del menor o de los menores. Excelente, doctora, y cerramos con Alex Portilla. Adelante, doctor. Buenas noches, doctora Carmen. Es la siguiente pregunta. ¿Los padres pueden acudir al centro de conciliación a través de sus representantes? ¿Podrían conciliar a través de representantes? Esa sería la pregunta. Sí se puede hacer, pero recuerden que no es una carta a poder simple. Tiene que ser fuera de registro para que el actuar y recuerden que son decisiones que se van a tomar en la conciliación. Entonces, estamos hablando de demunas, igual que en los centros de conciliación, se puede actuar mediante representantes, pero previa escritura de poder que se le entrega vía notarial para la representación, ya sea del padre o de la madre, en el acto conciliatorio. Con doctora, la respectiva... ¿Sí? Doctora, disculpe que le interrumpa, pero hay un acta poder que se suscribe ante los conciliadores. ¿Esa no sería válida también? Lo que pasa es que sabe que en las demunas, usted me habla mucho del centro de conciliación y la figura de la conciliación en centros de conciliación difiere
hay muchas exigencias, en cambio la de MUNA es mucho más ágil, y ahí hay que tener un poco más de cuidado también, por lo mismo que es más ágil, ¿no? En los centros de conciliación se hacen esas actas que otorgan el poder. En las de MUNA no hay esa formalidad o esa modalidad, no las hay. Entonces, la única forma de cumplir con el requisito de representatividad es mediante un documento notarial donde se le otorga el poder a la persona que va a representar al padre y a la madre. En las defensorías no existe esa forma que usted acaba de mencionar. Eso está dado más en la ley de conciliaciones para centros de conciliación, no para defensorías del niño y el adolescente. Recuerden bien, y eso, gracias por la posibilidad de aclarar perfectamente, que los centros de conciliación tienen su normativa muy específica con respecto a su actuar como centro de conciliación. Y recuerden también que los centros de conciliación no solamente atienden alimentos, tenencia y régimen de visitas en conciliación, sino toda la temática de familia. En cambio, las defensorías del niño y del adolescente solamente atienden 3 tipos de casos: tenencia o materias, tenencia, alimentos y régimen de visitas. Entonces, ahí vamos a ver la gran diferencia del actuar que tiene un centro de conciliación con la gran diferencia que tiene una defensoría del niño y el adolescente. Excelente, doctora. Doctora, no sé si cabe la posibilidad, la última pregunta con la licenciada Zuli. Sí, claro, con mucho gusto. Muchísimas gracias, licenciada Zuli. Con usted sí ya cerramos la sesión. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctora. Bueno, mi pregunta era precisa. Yo llevé el curso de formación de defensores y nos refirieron que, bueno, en las defensorías del niño, niña y adolescente, en específico en las de MUNAS, la atención pues es no con la finalidad de restituir los derechos del niño, niña y adolescente. Sin embargo, en una oportunidad se presentó un caso de una señora, porque bueno, estaba embarazada, tenía 24 años y estaba embarazada. Y entonces, bueno, se me presentó esta situación porque recién estaba embarazada y solicitaba que se pudiese ver el tema de el reconocimiento de filiación extrajudicial, ¿no? Pero bueno, mi pregunta era respecto de la edad, o sea, porque ella recién estaba embarazada, ni siquiera tenía un mes, entonces ella tenía 25 años, pero estaba embarazada, pues, ¿no? Y mi pregunta es, ¿la atención iba a ser igual porque al final el beneficio iba a ser para su hijo o hija, o se tendría que haber derivado a otra institución? A ver, primero, la señora supongo que tendría una tarjeta de lo que le llaman el carnet de seguimiento de embarazo. Ese es el primer documento que como defensoría se debe pedir. Esa tarjeta de seguimiento del embarazo, que también tienen otro nombre técnico, creo, del Ministerio de Salud, es donde determina realmente si la persona está embarazada o no. Y también el tiempo de embarazo que tiene. Usted no puede atender a una persona que viene, no porque no querramos atenderla, sino porque sencillamente también los defensores tenemos que protegernos. O sea, cuando yo hago referencia a protegernos, no, me refiero a la parte legal. Nosotros no podemos, por ejemplo, si no tenemos las fuentes, en este caso pruebas que acrediten que la señora está embarazada y que le están haciendo seguimiento médico con respecto a su embarazo, donde menciona que realmente está embarazada, de cuánto tiempo, toda esa información, por mucho que sea un mes, 2 meses, tiene que tener ese documento. Sin ese documento no
se puede hacer la filiación de hijo extramatrimonial. Ahora, la filiación es posterior, simplemente es una declaración que si el hijo naciera vivo, pues el señor ya está declarando que ese niño que va a nacer vivo es su hijo. Y con ello también se puede generar los alimentos prenatales. Una acta de conciliación de alimentos prenatales, pero para poder hacer también eso, un acta de compromiso de reconocimiento de paternidad. Sí, yo soy el niño que va a estar por nacer, es mi hijo. Y me comprometo al momento de su nacimiento reconocerlo. Ya, ese es el acta de compromiso. Y el acta de conciliación es de alimentos prenatales. Pero, señores defensores y miembros de los que están en este momento en la sala, verifiquen que realmente la persona esté embarazada por una seguridad jurídica para ustedes. No pueden hacer actas si no tienen las fuentes que respalden la iniciación de una conciliación o la iniciación de un acta de compromiso. Porque es muy delicado, puede suceder muchas cosas. La señora puede, respetando a la usuaria, ¿no? Puede estar mintiendo. Entonces tienen ustedes que tener sus fuentes de verificación que realmente el caso tiene que ser atendido, porque sabemos perfectamente, y esto lo saben más los abogados, que los niños tienen derecho desde el momento de la concepción, o sea, desde el momento que el óvulo y el espermatozoide se fecunda y comienza a generarse la vida, desde ese momento tienen derechos. Por lo tanto, es válido que se pueda hacer alimentos prenatales cuando el niño está en proceso en la barriguita de la madre de gestación, y también se puede hacer un reconocimiento de paternidad del niño que está por nacer. Se puede hacer los dos, pero cerciórense de que hay documentos de los especialistas, en este caso de los médicos, que aseguran que la persona está embarazada. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. ¿Cómo se llama? Por su participación en esta sesión. Aún estamos en la sesión 6, estamos al 50%. Aprovechen la oportunidad porque docentes como la doctora Carmen, muy pocas instituciones tienen, y la cual nosotros estamos muy felices. Doctora, nos vamos a ver más adelante, pero ya estamos iniciando la semana, pero ya que no vamos a poderla saludar hasta el sábado, que tenga un feliz día de la abogada, que la pase muy bonito y que Dios le bendiga. Muchas gracias. Igualmente a todos mis colegas presentes, a usted también, doctor, y a la institución que hace tanto bien con este tema, con estas formas de llevar conocimientos, sobre todo más actualizados, y poder también dar la oportunidad de poder transferir un poco de la experiencia que se tiene a lo largo de los años en el ejercicio de la labor como abogado. Muchas gracias. También los saludos para cada uno de los abogados por el día de nuestra institución.